Bendiciones mis amigos, mis hermanos en Cristo Jesús. Un placer estar nuevamente con cada uno de ustedes a través de este medio. En este día o hoy vamos a concluir nuestro tema, ¿por qué me es difícil orar? Estaremos viendo la quinta razón por la cual se nos hace difícil orar. Quiero mandar un saludo muy especial a la Iglesia Cristiana Monte de Jehová en Colombia. Como siempre, reciba de la familia pastoral un abrazo muy fuerte. Bien, mis hermanos, veíamos en nuestro video anterior la tercera y cuarta razón por la cual se nos hace difícil orar. Y en tercer lugar decíamos que se nos hace difícil orar porque estamos desilusionados con Dios. Sentimos a Dios distante, hemos orado a Dios, lo sentimos en silencio, sentimos como que si Dios no nos quisiera responder, como si Dios se ensañara contra nosotros, y eso hace que nosotros también pues nos desanimemos en nuestra oración y también declaremos palabras que no son agradables al oído de Dios. Por el contrario, veíamos que cuando nos quejamos y le reclamamos a Dios, esas palabras son violentas contra Él. Y nos dejamos llevar por el afán, nos dejamos llevar por la ansiedad, nos dejamos llevar aún porque vemos que el impío es prosperado, que el impío es bendecido, que le va mejor al alcohólico, que le va mejor al fornicario, al adúltero, y caemos en la trampa de hacer comparaciones. Asad fue un hombre eh, en el libro de los Salmos, en el Salmo 73, que nos enseña que también él se quejó y le reclamó a Dios. A él no le parecía justo que el impío fuera bendecido, que el impío saliera adelante, que fuera prosperado, y él se sentía de que se había guardado para Dios, estaba haciendo lo mejor, y entonces le reclamó a Dios. Pero lo interesante en el Salmo 73 es que Asa reconoce que se había dejado llevar por las emociones, se había dejado llevar por los sentimientos, por qué no decir, se había dejado llevar por la rabia, se había dejado llevar por el desánimo, pero Asa termina reconociendo que ha hablado como una bestia, o sea, ha hablado sin sabiduría, y es bueno que nosotros podamos reconocer que hemos actuado así. Yo le animo a ver el video anterior y usted poder empaparse más de esta tercera razón. También como resumen, en cuarto lugar decíamos que se nos hace difícil orar porque de una u otra manera queremos ser autoindependientes de Dios. Usted se pregunta o usted de pronto dice, bueno, autoindependiente, yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia y hago lo mejor posible y aún hasta participo dentro de un ministerio en el cuerpo de Cristo. Pero decíamos que somos autoindependientes cuando a Dios no le hemos entregado el 100% del control de nuestra vida. Le hemos entregado a Dios una parte y nos hemos quedado con otra. Y esa con la que nos hemos quedado nos lleva a ser nuestra propia autoindependencia de Dios. Si hay algo que Dios quiere es tomar el control absoluto de toda nuestra vida. Si hay algo que Dios pide en la Escritura es el corazón de nosotros. Él dice, hijo mío, dame tu corazón. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso, porque el corazón nos lleva a hacer cosas totalmente contrarias a la voluntad de Dios. Veíamos ejemplos también bíblicos de hombres que cogieron su camino de autoindependencia. Veíamos cómo Adán tomó el camino de la autoindependencia, cómo Caín tomó el camino de la autoindependencia. Ahí en Génesis 4 dice que cuando Dios confronta a Caín, en lugar de reconocer a Dios y pedirle perdón a Dios, Dios había podido perdonarlo. Dice ahí, salió pues Caín de la presencia de Dios, tomó su propio camino. Por eso la advertencia en el Nuevo Testamento, hay de los que han seguido el camino de Caín. Veíamos también, mis hermanos, en la Torre de Babel, cómo el hombre quiso construir una torre cuya cúspide llegara hasta el cielo, porque ellos tenían un motivo, querían hacerse un nombre sobre la tierra. Y al declarar hacerse un nombre, están diciendo, no necesitamos a Dios, queremos coger nuestro propio camino,
creemos tener nuestra propia facultad, conocimiento de seguir adelante sin Dios. Pero la Biblia nos advierte que sin Dios nada podemos hacer. Así que mis hermanos, no manejemos nuestra vida con el timón de nuestra propia voluntad. Entreguémosle a Dios el control de toda nuestra vida. No le entregue una parte, porque con lo que se queda, eso lo va a llevar a experimentar el fracaso. Recuerde lo que dice Proverbios 14 y Proverbios 16. Hay camino que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Así que mis hermanos, Dios no está interesado ni en el 70, ni en el 80, ni en el 90. Dios está interesado absolutamente en todo. Así que mis hermanos, seamos sabios y entreguémosle a Dios el control absoluto de nuestra vida. En quinto lugar, y ya para terminar este tema, la razón por la cual se nos hace difícil orar es porque nos hace falta conocimiento de la palabra de Dios. Nos hace falta conocimiento de la palabra de Dios porque tenemos también que reconocer que como creyentes, como hijos de Dios, tenemos muy poco contacto con su palabra. Muchos de nosotros nos conformamos solamente con la predicación del pastor, del siervo de Dios, el día domingo. Y si hay algo que nosotros tenemos que aprender es que la oración se basa en lo que Dios ha declarado a través de su palabra. Muchas veces nos quedamos cortos en nuestra oración, es porque no tenemos nada que decirle a Dios. Y no tenemos nada que decirle a Dios porque desconocemos sus promesas, porque desconocemos que a Dios podemos pedirle nuestras peticiones conforme a lo que Él ha dicho. Así que muchas veces cuando entramos a la oración, cuando entras en el cuarto, en la casa o en el lugar donde quieras orar, su mente se va a quedar en blanco porque hay muy poco conocimiento de la palabra del Señor. Sí, usted puede orar, decirle cosas del día, pero un principio importante en la oración es que la oración se basa en lo que Dios ha declarado, en lo que Dios ha dicho a través de sus siervos, los profetas. Entonces, mis hermanos, Dios quiere que tengamos más relación y más intimidad con la palabra, que hagamos de la palabra ese tesoro especial en nuestro corazón. El salmista David decía en el Salmo 119, decía, oh Señor, cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación. El Salmo 119, el verso 105, si no estoy mal, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, lumbrera a mi camino. Lámpara, la palabra de Dios, la luz de la palabra de Dios es la que va a guiarnos y dirigir nuestro diario caminar. También, mis hermanos, es bueno que nosotros aprendamos que sí, nuestra oración en primer lugar se basa en la palabra de Dios, pero la palabra de Dios también es un arma poderosa para enfrentar las adversidades, las dificultades, las diferentes circunstancias que se presentan alrededor de nuestro diario vivir. Saldríamos más de esas dificultades, tendríamos más ánimo y más aliento si conociéramos las promesas de Dios en su palabra cuando nosotros pasamos por momentos difíciles. El mejor ejemplo es Jesús, el Hijo de Dios. Sabemos que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, lo dice Lucas capítulo 4, fue llevado al desierto por el Espíritu Santo y fue tentado o para ser tentado por Satanás. Pero ¿cómo Jesús salió de la tentación? ¿Cómo Jesús salió del ataque, de esos dardos que el enemigo le envió allí en medio del desierto? ¿Cómo los venció? Los venció a través del arma poderosa de la palabra del Señor, diciéndole a Satanás, escrito está, escrito está, escrito está. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es un arma poderosa. La Biblia dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, más cortante que una daga de doble filo. Penetra el alma, las coyunturas, y tan poderosa es la palabra del Señor que aún discierne, ¿qué? Los pensamientos del corazón.
La palabra de Dios nos va a ayudar cuando pasamos por esos momentos difíciles, por esos momentos o esas circunstancias que golpean fuerte nuestra vida. Pero si desconocemos la palabra de Dios, no tenemos promesas para alentarnos. Recuerde que Dios tiene una promesa para cada circunstancia. Estamos enfermos, hay una promesa, ¿verdad? Por las llagas de Cristo hemos sido curados. El deseo de Dios es que estemos sanos, ¿verdad? Pasamos por algún lugar, necesitamos protección. Ahí está la promesa de Dios. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. A veces cuando pasamos por la aflicción, tenemos la promesa de que Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Jesús es el mejor ejemplo de que nosotros podemos vencer las circunstancias de la vida, podemos estar tranquilos, podemos estar confiados, porque sus promesas nos hacen mantenernos así. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, encontramos una oración sacerdotal. En Números encontramos la oración sacerdotal, la oración que dice que Jehová te bendiga, que Jehová haga resplandecer el rostro de Él sobre nosotros, que Dios ponga en nosotros paz. Pero también encontramos una oración patriarcal. Esa oración patriarcal está basada en lo que Dios prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Nosotros muchas veces encontramos estos hombres que oraban diciendo, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Esta oración nos enseña algo importante y es que nosotros debemos orar también con esa bendición, con la bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué los hombres del Antiguo Testamento oraban diciéndole a Dios, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob? Pues muy sencillo, porque Dios había hecho promesas a Abraham, a Isaac, a Jacob, pero también a quién, a su descendencia, a todos ellos o a todos esos pueblos que vendrían a través de la bendición que Dios había prometido para ellos. Entonces, el hombre del Antiguo Testamento o los personajes del Antiguo Testamento oraban a Dios porque ellos decían, Señor, lo que tú le prometiste a Abraham, lo que le prometiste a Isaac, lo que prometiste a Jacob, también lo queremos para nuestra vida, lo queremos para nuestras familias, porque esa bendición es para alcanzar a todos. La Biblia nos enseña en Gálatas capítulo 3, a partir del versículo 7, algo importante. Y es que nosotros somos hijos de Abraham. La Biblia dice que nosotros somos hijos de Abraham. Ahora, si nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos merecedores también de las bendiciones que Dios le prometió a este varón, que Dios le prometió a Isaac, que Dios le prometió a Jacob. En Gálatas capítulo 3, versículo 6 en adelante, nos dice lo siguiente. Dice la palabra del Señor. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Lo interesante. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. En el verso 9, adelantándome un poquito, dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Versículo 9 dice, de modo que los de la fe, o sea, los que son hijos por la fe de Abraham, también son bendecidos en él. Yo no sé si usted conocía este texto, pero dice la palabra del Señor que nosotros somos bendecidos en lo que Dios prometió también a Abraham. Así que mis hermanos, tenemos una buena razón para orar a Dios y es que nuestra oración también debe basarse en lo que Dios le prometió a Abraham y le prometió a Isaac y le prometió a Jacob. Mis hermanos, qué interesante es ver que esa bendición de más de miles de años puede alcanzarnos a nosotros y también puede alcanzar a nuestras familias, a nuestras futuras generaciones. La Biblia nos enseña a través del profeta Oseas, nos enseña que el pueblo de Dios fue destruido porque le faltó conocimiento. La falta de conocimiento hace que nosotros, hermanos, no le pidamos a Dios conforme a su preciosa voluntad.
Entonces, en quinto lugar, se nos hace difícil orar porque no tenemos una relación con Dios. Yo quiero hacer un pequeño énfasis con relación a la palabra del Señor. Mire, la palabra del Señor ha sido traducida en varios idiomas, en muchos idiomas. La palabra de Dios la tenemos en los celulares, la tenemos en las computadoras. La palabra de Dios la tenemos asequible en cualquier librería cristiana, aún en las librerías seculares tenemos la facilidad de tener la palabra de Dios. Y aún así, siendo tan fácil, nosotros no tenemos una disciplina para estudiar la palabra de Dios. Y estamos fallando, mis hermanos, primero porque estamos cayendo en el desconocimiento de la misma, pero también, mis hermanos, no tenemos una motivación para ir a Dios y orar y pedirle. Porque si no sabemos, hermanos, pedirle a Dios conforme a la palabra, si no sabemos la palabra, entonces nuestra conversación con Dios va a ser nula o va a ser muy corta. El desconocimiento de la palabra del Señor trae tres cosas y quiero enseñarlas. El desconocimiento de la palabra de Dios, en primer lugar, roba la herencia de las promesas que tenemos en Cristo. Bueno, es algo muy parecido a lo que acabo de decir en cuanto a las promesas. Pero quiero decirle, el desconocimiento nos roba esa herencia en Cristo, nos roba las promesas. Yo siempre he dicho que en el cielo tenemos todas las promesas en su palabra, en el cielo hay promesas, pero ¿sabe? Hay promesas con el tique o con la cartulina o que dice promesa no reclamada. Hay promesas, hermanos, que tienen simplemente el estique promesa no reclamada porque nosotros desconocemos que esas promesas son para nosotros. Recuerde, el desconocimiento de la palabra del Señor roba la herencia que tenemos en Cristo. Esas promesas que Dios ha hecho en Cristo y que también somos y que también son para nosotros. Recuerde que Cristo es el heredero y nosotros somos coherederos de Cristo. Las mismas bendiciones podemos recibirlas nosotros. Pero, ¿qué pasa? No las reclamamos porque no tenemos el conocimiento de ellas. Tenemos, hermanos, que tener más contacto con la palabra del Señor. La gente dice, yo quiero oír la voz de Dios. Yo quiero que Dios me hable audiblemente. Pues déjeme decirle, querido amigo, querido hermano, que Dios nos habla audiblemente por su palabra. Cada vez que nosotros estamos leyendo las Escrituras, Dios nos está hablando audiblemente. Así que, mis hermanos, eh, le motivo a que hagamos de la palabra de Dios nuestro mejor aliado, nuestra mejor compañera. Que a donde nosotros vayamos, hacia donde nosotros nos desplacemos, siempre la palabra del Señor vaya con nosotros. No con la Biblia debajo del brazo, que vaya en nuestra mente, que vaya en nuestro corazón. David dijo, en mi corazón he guardado tu palabra, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En segundo lugar, el desconocimiento de la palabra nos trae es que la palabra nos roba el gozo y la paz. Muchas veces, hermanos, estamos pasando por situaciones donde nos sentimos desesperados, nos sentimos con ganas de llorar, nos sentimos, hermanos, con ganas de tirar la toalla. Pero por desconocimiento de la palabra, mis hermanos, tenemos que vivir esas circunstancias que son muy difíciles. A veces tenemos que llorar, a veces aún tenemos que acudir al consejo de otra persona porque sentimos que no podemos. Pero el mejor consejo que Dios puede darnos a nosotros cuando nos sentimos desalentados, cuando nos sentimos desanimados, es el consejo de la palabra del Señor. Yo no estoy diciendo que no busque al consejero, que no busque al pastor, pero hay algo que está a la mano, que está muy cerca. Antes de salir de la casa e ir a buscar al pastor, antes de ir a buscar una asesoría matrimonial con un consejero, está la palabra a la mano. Y la palabra tiene el remedio o tiene la promesa para cada una de esas dificultades. Hay promesas de sanidad, hay promesas que Dios nos guardará, que Dios nos protegerá. Hay promesas para nuestros hijos. Tenemos batallas con nuestros hijos. Estamos pasando crisis en nuestro matrimonio. Dios tiene una palabra, Dios tiene una promesa. Pero no sabemos, no nos alentamos con la palabra porque la desconocemos.
Así que entonces, mi hermano, el desconocimiento de la palabra no solamente nos lleva a experimentar una crisis de oración en nuestras vidas, sino que nos lleva a desconocer de que Dios, a través de esas promesas, puede darnos esa palabra de aliento, esa palabra de fortaleza cuando sentimos que se nos va el gozo, cuando sentimos que se nos va la paz, cuando sentimos que la tranquilidad ya como que empieza también a disiparse, a desvanecerse de nosotros. La única manera de alentarnos y fortalecernos, de animarnos nuevamente, es a través de la palabra. En tercer lugar, mis hermanos, el desconocimiento no solamente nos roba la herencia de las promesas que tenemos en Cristo, no solamente nos roba el gozo y la paz, sino que el desconocimiento de la palabra endurece nuestro corazón. Recuerde que la palabra tiene que caer en buena tierra y esa buena tierra es en nuestro corazón. Si la palabra cae en buena tierra, pues déjeme decirle, mi hermano, que las cosas van a ser más fáciles. Nuestra vida cristiana, aunque sea difícil, porque es que la vida cristiana no es fácil, la vida cristiana es difícil, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y la manera en la que nosotros podemos seguir avanzando es creyendo a lo que Dios ha declarado a través de los siervos de Dios, a través de sus profetas, a través del mensaje de los apóstoles, a través del mismo mensaje de Cristo, a través de las palabras de Dios en el Antiguo Testamento, podemos, hermanos, levantarnos y podemos seguir hacia adelante. Así que el antídoto para esa crisis de oración es la palabra de Dios. Debemos meditarla, debemos leerla, meditarla, atesorarla y mantenerla ahí para cuando lleguen esos momentos difíciles. La Biblia dice que nosotros a veces oramos y no recibimos porque estamos pidiendo ¿qué? Estamos pidiendo mal. Eso nos enseña la Biblia a través del apóstol Santiago. Oramos, pedimos a Dios y no recibimos porque estamos orando mal. Estamos orando conforme a nuestro capricho, estamos orando conforme a nuestros propios deleites y no recibimos porque la oración se basa es en lo que Dios ha determinado, no en lo que yo quiera, sino en lo que Dios ha dicho. Ahora, también la palabra nos enseña en Santiago que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Dios le dará abundantemente, en gran manera, Dios le dará esa sabiduría. Que tal vez usted dice, me hace falta sabiduría, me hace falta conocimiento. Pues pídalo a Dios. Dios ha prometido, mire, hay una promesa, que si nos hace falta sabiduría, que debemos pedírsela a quién, a Dios, y Él la dará que abundantemente a nuestros corazones. Yo le pregunto, mi amigo, yo le pregunto a los hermanos, a los creyentes, sobre todo a los hermanos de la fe, ¿cuánto hace que no lees la palabra? Tal vez la escuchaste el domingo y hasta el día de hoy no la has vuelto a escuchar. No la has leído, no has escudriñado. El mensaje del domingo a través de lo que Dios pone en su siervo es una buena motivación para que durante la semana nosotros podamos ir y certificar lo que Dios nos ha dicho. Hay un ejemplo en Hechos capítulo 17, a partir del versículo 11, que los cristianos de Berea, cuando escuchaban el mensaje impartido por los apóstoles, ellos lo escuchaban, pero hacían algo muy sabio. Llegaban a su casa, abrían la palabra del Señor o abrían los pergaminos, los textos que habían en ese tiempo e indagaban si lo que se les había dicho, lo que si se les había predicado, estaba conforme a las Escrituras. Un digno ejemplo para nosotros. Cuántas cosas estamos escuchando desde los púlpitos, cuántas herejías aún se están predicando y simplemente nosotros las estamos recibiendo como si nada. Pero si hay una tarea que nosotros tenemos que hacer es que todo lo que se dice tenemos que ir e indagar e investigar si es correcto lo que se nos está enseñando. Recuerde eso, el pueblo de Dios fue destruido porque le faltó conocimiento. Dios lo dice a través del profeta Oseas. Así que mis hermanos, esa es la quinta razón. No quiero extenderme más porque es sencillo. Simplemente hagamos de la palabra de Dios nuestra mejor compañera.
hagamos de la palabra de Dios nuestro tesoro en el corazón. Que cuando venga la tentación, nosotros podamos confrontar los dardos del enemigo a través de la palabra del Señor. Que cuando venga la necesidad en cuanto a la enfermedad, nosotros podamos ir y declarar lo que Dios ha prometido, que por sus llagas hemos sido curados. Que el deseo de Dios es que nosotros estemos sanos. Que el deseo de Dios es que nosotros podamos ser bendecidos aún en aquellas cosas que nos hacen falta material. Recuerde, mi hermano, que uno de los grandes problemas en este tiempo muchas veces es la escasez, que no hay aún para comer. Pero ahí está la palabra del Señor, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. Y quiero terminar esta enseñanza con un texto que aparece en Colosenses capítulo 1, en el versículo 9, donde el apóstol Pablo nos motiva a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Ahí en Colosenses capítulo 1, el versículo 9, nos dice de la siguiente manera. Dice la palabra del Señor a través del apóstol: por lo cual también nosotros, desde el día que le oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir. El apóstol Pablo dice que desde el día que a él le escucharon predicar la palabra, desde ese día que le escucharon, él no ha dejado de cesar en orar por ellos. Pero ¿qué pide el apóstol Pablo para ellos? Dice, de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. ¿Para qué? Espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Dice la palabra, pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El mismo apóstol Pablo, cuando predicaba y a las personas que le escuchaban, él iba en oración y le decía, Señor, yo quiero que tú los llenes de sabiduría, de conocimiento, para que ellos puedan andar digno y que te puedan agradar. Y no solamente que te agraden, sino que puedan crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Déjeme decirle a manera de conclusión, si nosotros somos llenos del conocimiento de la palabra de Dios, créame que nuestra oración va a ser más fructífera, nuestra oración va a ser más efectiva. La razón por la que se nos hace difícil orar es porque no tenemos contacto con la palabra del Señor. Nos hace falta, mis hermanos, una relación con la palabra de Dios. No se conforme solamente con asistir a una iglesia, no se conforme solamente con sentarse y escuchar. Todo lo que nosotros tenemos que hacer es, hermanos, es tener una disciplina, hermanos, individual con la palabra del Señor. Yo no le estoy diciendo que tiene que leer 10 o 15 capítulos, pero con un tiempo mínimo que usted proponga en su corazón de estudiar la palabra, ese tiempo que usted va a invertir ahí, lo va a invertir y el resultado va a ser que vas a tener el conocimiento ahí en tu mente para que cuando venga la tentación, cuando venga la prueba, cuando venga la circunstancia, usted pueda salir con la espada del Espíritu y vencer esa adversidad. Así que mi hermano, lo animo a que haga de la palabra de Dios su mejor aliado o su mejor aliada. Así como nosotros decimos mi compañero o tengo una relación con el Espíritu Santo, yo le motivo que también tenga una relación con la palabra de Dios. En este tiempo necesitamos de ese conocimiento para que podamos orar, para que nuestra oración sea más efectiva. Así que mi hermano, para mí ha sido de una bendición poder darles a ustedes este tema, recordarles también que es un tema que Dios ha colocado en el corazón y es el fruto de un estudio personal con Dios. Mis hermanos, mis amigos en Cristo Jesús, nos veremos en un próximo video con otro tema y recuerde eso, mi hermano, las razones por las cuales nos es difícil orar. Me invito a ver los videos anteriores y poder empaparse y poder tener un contacto
más profundo con relación a este tema. Así que mis hermanos, bendiciones, Dios los guarde y nos veremos pronto.